Yo tenía 8 años y algo me daba de cuenta. Y fueron a mi casa, un guardia, que tenía aquí mi padre al cuartel. Y mi padre no sabía nada y fue al cuartel. Y cuando llegó al cuartel, el sargento que estaba lo conocía y le dijo, ¿dónde vas tú? Que no sé, que me han dicho un guardia que venga. Y dice, no, tú vete para casa. Tú te vas a casa. Y ya un molinete, de los 5 que mataron, era compañero de mi padre y iban a pescar, porque pescaban con las barcas, Madrillas, Barbos y esto. Y otra vez fueron, los dos al cuartel. Y fueron los dos. Y entonces le dijo otra vez a mi padre y al otro, anda, si te he dicho, que me han dicho que venga otra vez. Y dice, que nos han dicho que vayamos al tercio o a la poneta. No, pues al tercio. Y los llevaron a Zaragoza. A ellos y a muchos más. A lo menos, qué sé yo, igual irían 30. De esa forma, a la segunda bandera. La segunda bandera duraron nada, un mes. Y los fusilaron a todos. ¡Y otros asesinos! ¡Y todos con vuestras vidas rotas! ¡Muertos! ¡Es verdad lo que dicen! Pero ahora, desde que estáis aquí, sois caballeros. Os habéis lavado de todas vuestras culpas porque habéis venido aquí a morir. Y ya no hay más vida para vosotros que esta legión. Pero debéis entender que sois caballeros españoles, todos. En vuestras venas hay gotas de la sangre de aquellos que conquistaron un mundo y que como vosotros fueron caballeros, fueron novios de la muerte. ¡Viva la muerte! Etorkizun gehiegi daka, zama bat bailitzan buru honek, ta itotzen nauten ametsak, aspaldinik bilatu nituen, inoreltzen ez den leku bat aurkitu du. Errepide hurbilenetik urrun, han berriro ikas dezakegu arnasten, atsedena behar nuen, behar dugu. Mila 1936ko abuztuan. En agosto de 1936, Zaragoza estaba siendo atacada. Las columnas anarquistas venidas de Cataluña atacaban intensamente a los fascistas y estos tenían dificultades para hacer frente a los ataques. La segunda bandera del tercio de la Legión, aquí presente, fue diezmada en las batallas de Guipúzcoa y, por tanto, necesitaban más soldados para parar el ataque. La primera medida que tomaron, llamar a filas para reconstruir la segunda bandera. Lehendabiziko neurria hartu zutena izan zen bandera hori osatzeko deialdia egitea. Abuztuko azken egunetan... En los últimos días de agosto, las radios de Zaragoza llamaban insistentemente a alistarse. Es más, llamaban a favor del levantamiento y avisaban a las personas que no estaban a favor de los golpistas de que apuntarse en la Legión podría ser una manera de dejar atrás su pasado rojo y de no tener represalias en su contra. A la segunda bandera se le dio el nombre de Sanjurjo. José Sanjurjo fue el general elegido para dirigir el levantamiento. Exiliado en Portugal, murió en accidente de avión cuando venía a dirigir las operaciones. La bandera se formó. Un total de 700 hombres la formaban.
3 compañías de fusileros, otra más de ametralladoras y el resto de compañías para servir a las anteriores. De los 700 hombres que formaban la bandera, asesinaron a más de 300 y de esos, más de 200 eran navarros. Eta 300 horietatik 200 baino gehiago nafarrak izan ziren. Aste hauetan gerran. En las primeras semanas de la guerra no se sabía cómo iba a acabar. Los supuestamente nacionales, para su defensa, vieron cómo era imprescindible crear ese tercio o bandera. Ikusi omen zuten beharrezkoa olako legio barnean, olako tercio eta bandera bat sortzea. Bandera sortzen da iturri. Todas las fuentes indican que se crea la bandera porque necesitaban más soldados para hacer frente y frenar a las unidades republicanas que venían de Cataluña y se encontraban en Huesca. Siempre se ha dicho que esa fue la razón de la creación de la bandera. Hau beti esan da, arrazoi izan dela, edo izan zela, bandera hau tercio, hortan legioan barnean hori eratzeko. Pues mi tío estaba enfermo en la cama con fiebres maltas y lo sacaron de la cama. Lo sacaron de la cama y era el mayor de los hermanos y mi padre era el pequeño de los hermanos. Y recuerdo que mi padre me decía que lo agarró a su hermano de la mano y fue con él hasta aquí a la carretera y en la carretera se lo quitaron de la mano a mi padre, a su hermano, y se lo llevaron a un camión que tenían ahí al lado de donde está ahora el Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? Ahí. Y él se le quedó la imagen, una puerta de crío que tendría 8 años, no tendría más, mi padre entonces, no tendría más, y recuerda a un señor de andosilla con una pistola en el aire así en la mano y cargando a su hermano en el camión. Pues eso mi padre ha tenido esa obsesión siempre y esa tristeza y no poder disfrutar de su hermano y pues a mí me lo contó ya pues con cierta edad, ¿no? Porque temían el contarnos, el trasladarnos esa tristeza. Lo estoy viendo ahora, montarlos en el camión. Si no puedo. Esto no es más que para que le pasa. Que no. Que tenía 8 años yo y verlo subir. Ay, madre mía. Nos quedamos allá. Y yo estuve viéndolo subir a 5 subíamos al camión. Y el tío de mi padre y un tío mío. Me cago en Dios. Eso no es más que para que le pasa. Inoreltzen ez den leku bat aurkitu du, errepide hurbilenetik urrun. Han berriro ikas dezakegu arnasten, atsedena behar nuen, behar dugu. Nafarroan beste toki askotan bezala errepresio bortitza hasita. En Navarra, al igual que en otros sitios, se inició una cruenta represión. La gente, al ver qué ocurría con sus vecinos, se apuntaba en algunos casos de manera voluntaria. Otros, evidentemente, eran forzados. Nuestro caso es especial, dado que luego ocurrió una gran matanza colectiva. Pero había muchos voluntarios, no solo en esa bandera, en otras unidades también. Había gente que daba su nombre en la Falange o en las oficinas carlistas. Eso es habitual, ya que pensaban que estaban más seguros en el frente que en sus pueblos. Esa es la razón. Ahí está la realidad. Gente escondida, muchos asesinados después de huir. Era mejor el frente que quedarse. Eskutaturik alde egiten eta gero akatzen, barra.
hobeto frontean egon, hemen gelditzea baino. Baziren persona batzuk... Algunas personas les decían que estaban llamadas a la mili. Mi tío fue uno de ellos, Eugenio, el hermano pequeño de José. Tenía 18 años. Les llamaron a los comprendidos entre 30 y 18 años más o menos. Al principio llamaron a los de 24 o 23 años, luego a los más jóvenes y luego ya a los mayores. Les dijeron que tenían que ir al tercio de Sanjurjo a hacer la guerra con los nacionales. Mi tío Eugenio, con 18 añicos, le dijo a una chica: tan pronto como pueda me pasaré al otro lado para vengar a mis hermanos. Pero los llevaron directamente a Zaragoza, no al frente. Para vengar a mis hermanos, pues bueno, emezortzi urtekin, baina hauek eraman zituzten zuzen Zaragozara eta ez zen frentera ez zen ezer. Por eso cuando mi padre empezaron a matar por las cunetas, que eran agentes más mayores, por ejemplo el alcalde, los señalados, pues claro, ellos ya se juntaban un poco. Y claro, les dijeron que a la cuneta o a defender. Y ellos fueron a defender a Zaragoza. Los llevaron ahí, por la barca. Los llevaron, que lo he dicho en todos los documentales, los llevaron uno solamente, entre tantos que fueron, a la estación, al tren, y con una escopeta, no con fusil, con escopeta. Baina ziurazki Zaragozatik ikusita... Seguramente, sabiendo que en Zaragoza tenían tanta urgencia, seguro que había un documento que ordenaba traer gente para crear la bandera y entrar en combate cuanto antes. Pero en muchos lugares la gente se presentó voluntaria. En el caso de la bandera de Sanjurjo, ocurrió que fue mucha gente de 3 o 4 pueblos. En esos casos, seguramente las autoridades locales o la Guardia Civil, junto con los alcaldes, trabajaban para que la gente se alistase. Hiru edo lau herritatik jende mor bat joan zela eta, bueno, hor ziurazki, tokian tokiko agintarie, edo Guardia Zibilak kasu honetan bultzatuko zutela alkateekin batera jendea apunta daitezela. El primer requisito para el que desea entrar a formar parte de este heroico cuerpo es el de la filiación. En Marruecos, Diario de una bandera, escribió Franco acerca de los futuros soldados. La Legión les abre sus puertas, les ofrece olvido, honores, gloria. Se enorgullecerán de ser legionarios, podrán ganar galones y alcanzar estrellas, pero a cambio de esto, los sacrificios han de ser constantes. Serán para ellos los puestos más duros y de más peligro. Una vez pasada la guerra, la Falange usaba esto como su sede. Tenía un bar, entre otras cosas, y allí guardaban sus papeles y otras cosas. Cuando sacamos los restos, cuando los recuperamos, mejor dicho, decidimos entre todos los familiares salir de aquí y darle sepultura. En aquel entonces esto estaba abandonado y estuvimos limpiando. Y al limpiar encontramos unos papeles. En un par de ellos decía lo siguiente: mandarnos gente para el tercio de Sanjurjo, pero que no sean verdaderos falangistas. Mandarnos gente para el tercio de Sanjurjo, pero que no sean falangistas auténticos. Claramente, es peligroso poner a tus enemigos a tu favor y en contra de los suyos, y mucho más peligroso si es en una estructura militar donde son la mayoría. Denak batera, edo horrelako antolakuntza militarrean gehiengo bat baldin bada. Hori ziurazki, dakit nola egingo zuten, baina... No sé cómo lo hicieron, pero parece que tuvieron miedo.
dado que la mayoría de los soldados de ese tercio o bandera eran republicanos. Cuando los voluntarios forzosos de Navarra llegaron a Zaragoza, en muchos casos los mandaron para atrás. Algunos no estaban físicamente preparados para el combate, no estaban para la legión, y en otros casos eran demasiado viejos. En el caso de Sartaguda, por ejemplo, de todos los que mandaron, volvieron 32 como no aptos. Al llegar, los de derecha les hicieron un bonito recibimiento, lleno de amenazas, insultos y agresiones. Esa realidad obligó a muchos a alistarse en las milicias requetés y en la falange. Bai reketen, baita falangen ere. Pues los legionarios no querían venir a Albodosa, porque como estaban matando gente no querían venir. Entonces nos juntamos 5 familias. Y una que teníamos amistad con, que estaba en Zaragoza, nos buscó un piso y fuimos las 5 al piso, a Zaragoza. Y allá mi padre pues estuvo. Pero una vez baja mi padre y dice, ¿a que no sabéis con quién ha estado? Y dice, ¿con quién? Pues. Dice, no sé si le acertaríais. Dice, estábamos Joaquín y yo, otro amigo, allá, y viene uno majo, porque era muy majo, vestido de legionario. Y dice, pero llevaba muchas estrellas, vaya. Y dice, y nos ha dicho, ¿de dónde son ustedes, pues? Dice, de Lodosa. Dice, Lodosa. Si soy yo de Lodosa. Dice, ¿cómo? Y mi padre le dice, pues ¿de quién eres, majo? Tú. Dice, de la Dora la Jubita. Dice mi padre, que era un poco alegre, y mi padre, dice, me cago con lo que iba a hablar con tu madre cuando venía de la caseta. Se viene en una caseta en el tren. Con lo que he vivido yo, bailar con tu madre. Dice, me cago en. Dice, ¿y cómo es que habéis venido? Dice, pues que nos dijeron esto, cuando nos llamaron al cuartel. Si queríamos la legión o la cuneta. Dice, pues mira, ahora os vamos a mandar bien pronto a casa, veis ahí. Dice que no queremos, que tenemos mucho miedo, que están matando mucha gente. Dice, no se va a meter con vosotros nadie. Con que se conoce que bajó a las oficinas que estaban en Zaragoza mismo, hizo los papeles, vino con una hoja, nos venimos a casa, aún no se ha metido nadie con él. Algo se le ha caído al suelo. Es una fotografía. Al hacerla pedazos, como un símbolo, rompe con el pasado. La instrucción comienza. En la explanada, el pelotón. Nunca olvidarán estas primeras nociones. En el periodo de instrucción, los ejercicios de tiro, el lanzamiento de bombas de mano, los asaltos. Una vez terminado un rápido periodo de instrucción, los llevaron al frente, a Almudévar. Cuando llegaron a Almudévar estaban convencidos de que iban a entrar en combate, pero no. Pasaron una noche y a la mañana siguiente los volvieron a montar en los camiones y se retiraron. No está nada clara la razón. ¿Pensaron que se iban a pasar al otro lado? No lo sabemos. Lo único que es cierto es que los montaron en los camiones y volvieron al cuartel. Bueno, badirudi, eraman zutela Almodóvarrera, herri bat de... Según parece, los llevaron a Almudévar, tal vez para ir al frente, y no sabemos por qué, pero los mandaron para atrás.
Eso fue a finales de septiembre, el 29 o 30, y enseguida, a principios de octubre, empezaron a asesinar a esas personas. Es muy difícil documentar unas matanzas de ese tamaño, e incluso de menor tamaño también. Los historiadores siempre pensamos que algo habrá en algún sitio, pero al día de hoy nada se ha encontrado. Eso creo yo. Tenemos los nombres de todos los que estuvieron en el tercio de Sanjurjo, pero sobre las causas de la matanza no sabemos gran cosa. Legioko edo tertzioren izen guztiak hor agertzen dira, baina justu honetaz ez da gehiegi jakina. Y les sacaban al patio, a base cuchillo, y allí ya los fusilaron. Y los sacaron al cementerio con los camiones de la basura, derramando sangre de ellos por todo Zaragoza. Los cruzaban hasta el cementerio. Claro, al cementerio no los metían, los metieron que ellos tenían las tapias, las tenían de muy bien agrado, ¿sabes?, para fusilar. Pero ahí los llevaban a fusilar ya, ¿eh? Porque las puertas, alguno que se ha podido oír de ellos, las puertas no estaban cerradas, ¿eh? De allí. Se podían haber escapado cuando hubieran querido. Los tuvieron allá encarcelados en unas naves de la academia de Torrero y los cogían en tandas de unos 20 o 25 en el camión. Los mataban allí y después los cargaban en el camión y los llevaban desde la academia, hacían toque de queda para que no saldría la gente a la calle, para que no viesen cómo chorreaban los camiones la sangre, ¿no? Pasaban por todo el Puente de Piedra hasta Torrero. Y en Torrero los basculaban, los enterraban, les echaban una capa de arena e iban a por otros. Y así es como los localizamos, ¿no? Empezamos a excavar. Después ya cuando aparecían íbamos con cuidado, con picos y palas, iban saliendo. Si conoces dónde está el cementerio de Zaragoza y el campamento de San Gregorio, te darás cuenta que después de asesinarlos, tenían que cruzar Zaragoza en su totalidad. Zaragoza osoa zeharkatu behar. En primer lugar, el Puente de Piedra. Luego a la llamada Plaza de España, Paseo de la Independencia después y finalmente por la avenida Sagasta hasta un barrio que se llama Torrero. Allí está la cárcel y delante el cementerio. Fue un tremendo escándalo. Los camiones avanzaban dejando chorros de sangre y parece ser que por eso pararon y decidieron hacerlo de otra manera. Pero para entonces todos estaban muertos. Horregatik ere moztu zutela edo beste modu batez egin zutela, baina ja hortarako ezagutzen ditugun hildakoen kopurua egina zegoen hori. Inork inoiz astindutako soka baten soinua du hemen, nahi genuen isiltasuna, lo kanta bat ari naizen zuten, inorentzen ezen leku bat aurkitu du, errepide hurbilenetik urrun, han berriro ikas dezakegu arnasten, atsedena behar nuen, behar dugu. Luego hicieron algunos papeles que nos iban a dar los reales y querían que firmaran que habían sido muertos porque se habían rebelado, por delito de rebelión. Estas otras dijeron que no, que eso que no lo firmaban, que era mentira y que no. Algunas firmarían, pero estas no. Con que ya luego se firmaron que habían sido desaparecidos en territorio de Zaragoza. Eso es verdad, claro. Desaparecieron. Pero encima porque se habían rebelado.
a hombres que les quitaron las armas y luego los acaban a matar. Que se supo por uno que se escapó de Marcilla. Y si lo están matando, echó a correr y ya se ve que le tiraron, pero no le alcanzaron. Nik ezagutu nuen hor tercioan zegoen persona bat. Eta justu da... Yo conocí a una persona que estuvo en el tercio, la que huyó precisamente. Se llamaba Felipe Marín y le llamaban Siete Vidas. Le llevaron a fusilar como a muchos otros. Estaba abrazado a su hermano cuando oyó que el capitán o el teniente decía a los soldados «¡Preparados!». Y antes de decir fuego, se dio la vuelta y echó a correr. Tenía gran facilidad para eso. Era hábil. Prestatu, eta ja, zua hitza egin baino lehenago, buelta eman eta hasi zen korrika bizian, zeren hortarako oso doia zen, oso gaitasun handia zen. Alde egin zuen, Felipe Marín, de Marcilla. Anduvo escondido, cruzó el río Aragón y llegó a Marcilla. Estuvo escondido en casa, o al menos los de casa le escondieron. Cuando la cosa se tranquilizó un poco, los familiares hablaron con el comandante de la Guardia Civil a ver qué pasaba, y estos le aconsejaron que volviese al frente, pues el ambiente en el pueblo no estaba del todo tranquilo. Y volvió al frente. Y si no estoy equivocado, viniendo del campamento de San Gregorio, en la Plaza de Justicia de Aragón, en el medio de Zaragoza, donde se coge para Torrero, el camión volcó y varias personas resultaron heridas. Justo allí está la Facultad de Medicina, un sitio precioso, donde la universidad. Justo allí llevaron a nuestro Felipe Marín. Lo pusieron en una cama y a sus dos lados tenía sendos soldados. Erdian, Zaragozako erdian, handik hartzen da Torrerora joateko bidea. Eta kamioia irauli egin zuen. Kamioia irauli eta batzuk zauriturik, eta justu hor bertan dago medizina fakultatea. Oso toki polita, hor zen unibertsitatea, eta justu hor eraman zuten hau eta hor, hogean sartu, eta beste bi soldadu bere ondoan, eta hasi ziren hitze. En una de estas, los soldados se pusieron a hablar y contaron lo siguiente. ¿Te acuerdas de aquel cabrón que se nos escapó cuando lo íbamos a fusilar? Me cago en si lo cogemos. Felipe nos contaba que levantaba la sábana hacia su cara poco a poco, queriendo esconderse, hasta que se tapó entero. Terrible. Eso nos lo contó en 1986, en la presentación del libro de Altafalla, en Tafalla, y se me quedó grabado. No solo la anécdota, la cual es curiosa, sino cómo lo contaba, con humor. Mataron a su hermano y a otros del pueblo, pero él se libró. Estas personas son un canto a la vida. Argietako jendea akaturik izan zala, baina nolabait. Niretzat persona hauek bizitzari kantu bat egin diote. Ausardiarik ez, beldurra gainezka, geroak ekarriko duenaren kezka. Itzako arrenean gatibu, kolpean ies egingo dizuten izu. Inertzia gida zaitzan utzi duzu, ustez bizirauteko, guztiz ez ondoratzeko. Era berean bigeten gabe, batuak zer eskainiko dizun zaizaude. Horrela jarraituko duzu maite, barrura begiratzen hasten zaren arte.
En febrero de 1979 vinieron hasta aquí unos 300 familiares procedentes de 16 pueblos de Navarra a recoger los restos de sus familiares. Todos los navarros asesinados en el tercio de Sanjurjo se encontraban aquí enterrados. La fosa que aquí estaba tenía 500 metros de largo y un ancho de entre 2 y 4 metros. Sin embargo, no estaban solo ellos, también había otros. Mataron personas tanto en el frente como después de la guerra. Algunos fusilados, otros de otras maneras, y todos se encontraban enterrados aquí. Se calcula que en total habría unas 2.700 personas aquí enterradas. Los navarros fueron los únicos que pudieron recuperar a sus familiares. El resto de huesos se encuentra en un panteón. Los navarros cogieron los restos de sus familiares y se los llevaron de vuelta a casa. Dieron voces que los autobuses de los pueblos que vamos a recoger los huesos esperaríamos en la entrada de Zaragoza. ¿Sabes tú lo que es ver? La policía delante, parando toda la circulación y todos los autobuses en Riola. A mí aquello me impactó. Toda la gente parada, toda la gente mirando, y no sé cuántos autobuses, muchos, porque no eran los de aquí, había los de muchos pueblos. Y toda una riola de policías en moto, parando la circulación y pasando. Aquello te ponía un nudo aquí que no podías hablar. Besten leku bat aurkitu du errepide hurbilenetik urrun. Han berriro ikas dezakegu arnasten atsedena behar nuen, behar dugu. Y nuestros padres, qué casualidad, cuando fuimos a sacarlos, vivía el enterrador. Ay, qué ilusión. Tú sabes, no yo, que fue mi marido y mi hermano a sacarlos. Porque, claro, estaban a 5 metros. Porque, claro, cuando el cementerio de Zaragoza lo alargaron, como ellos estaban al bochorno, pues quedaron en lo que andábamos, en el pasillo. ¿Cómo les decían? Sí. Y todo se levantó, 5 metros lo menos. Y ya nos dijo el enterrador, los italianos con caja, los navarros nada, sin caja. Y aquel nos decía que qué cargo de conciencia llevaba a casa. Como eran jóvenes que los llevaban con los camiones flash, pero que respiraban. Eran gente joven, ¿no entiendes? Aunque era tiro de gracia, ellos, su sangre botaría. Y dice, con queso y boom, la de eso de tierra. Y otro camión que venía. Y él se emocionó menos a todos los hijos, este hombre. Y nosotros a él, porque por él supimos todo allí. Tuvieron que apalancar las paredes del cementerio, porque la bandera luego enterraron la bandera de Sanjurjo y agrandaron el cementerio. Entonces, al decir aquí están, la pared del cementerio se venía. Tuvieron que apalancar toda la pared con todo el estado todo de nichos con gente muerta. Y tuvieron que apalancar toda la pared y abrir la zanja en medio para sacar toda la bandera Sanjurjo. Y entonces, en uno de los cadáveres que sacamos, lo sacamos completamente entero, que me tocó sacarlo a mí. Yo tenía
cinturón de la Legión donde metían el banderín, las botas puestas y tenía una medalla de plata al cuello. Y se identificó por lo que es la medalla, ¿no? Y en uno de los cadáveres que sacamos recuerdo que al coger la cabeza se abrió en dos, tenía el hematoma negro que tenían otros cadáveres, y tenían las entradas de bala de entrada y salida, ¿no? El denominado tiro de gracia. Naparra ziren 220 pico. Los navarros eran 220 y pico, no sé, algo así. El caso más llamativo es Sartaguda. Por eso aparecen tantos nombres de gente de Sartaguda en las listas, porque llevaron a un montón de gente del pueblo al tercio. Algunos volvieron, pero asesinaron a 48 hijos de Sartaguda. Eramanak izan ziren, batzuk bueltatu ziren, eramanak eta, bueno, detaileak, baina 48 persona akaturi ziren eta Sartagudako semeak ziren. Gero badira Sangotza, Herriberri. Además, tenemos gente de Sangüesa, Olite, Lodosa, pero los de Sartaguda son un cuarto de los asesinados. Mucho para un pueblo. Herri batetarako izugarri da, izugarri. Porque las instituciones en realidad en aquellos tiempos nos dieron la espalda, ¿no? Era todo gesto de la familia, gesto económico, gesto de trabajador, gesto de trabajar para sacarlo. Y Torrero, pues lo recuerdo de esa manera, ¿no? Desde una perspectiva de muy joven, porque tenía 20 años, pero con unas ansias de recuperar lo que era nuestro y la historia tremenda. Tremenda, pues porque así como era joven y yo no había conocido a mi abuelo, pues tenía siempre las ansias de ver algo de mi abuelo, ¿no? Así como nosotros habían vivido con ellos, de ver algo de mi abuelo, pero sentía la mezcla de tristeza, de abatimiento a la vez, de pensar ¿y por qué? No comprendía las salvajadas, porque veías huesos que incluso les habían torturado, les habían roto las piernas y se veía que se le habían cosido con un alambre, veías a gente que había sido apaleada, que se veía, y yo pensaba ver el porqué de esa canallada, de esa animalada, y sentía a la vez que satisfacción, porque ya los habíamos encontrado, la tristeza de que mi abuelo estaba allí y a mí me habían privado de disfrutar de él. No solo ya a mi madre le habían quitado la infancia. Yo he visto en mi casa siempre el shh, que no se enteren. Y me acuerdo que un chico joven, pues un chico como tú, poco más sería, llevaba una maleta de madera y dijo, bueno muchacho, yo ya me llevo a mi abuelo. Uf, y había un montón de huesos. Pues nosotros si fuimos para 7 o para 8, pues nos dieron 7 y 8 cadáveres. Por lo menos te traías, a lo mejor los críos fueron a otro sitio, pero sabías que los traías a enterrar. Bajé 2 veces cuando los estaban sacando y luego bajé a buscarlos con el autobús. Y cuando llegué allí, estaban ya, claro, los habían puesto todos curiositos de los restos, y a mí me hizo una impresión que me costó estar todo el día mal, porque es que ver tanto cráneo, tanto... a mí aquello fue demasiado, eso sí que nunca lo olvidaré. Además, ahí fue una cosa curiosa. Un señor de Cárcar, que cuando sabes, lo conocieron porque tenía una prótesis en la pierna y salió una pierna con una prótesis. Y supieron que, claro, era el padre. Ahí estaba. Era una mezcla, era una alegría por tenerlos, por traerlos, pero a la vez teníamos un dolor tan inmenso, todos jóvenes que eran, porque eran jóvenes todos, 20 y tantos años, la mayor parte de ellos, algunos solteros. El estar de rodillas allí frente al cadáver, a los cadáveres que veías allí y a los familiares mayores, porque tenemos que darnos de cuenta que en esos actos de sumación la mayor riqueza es el mayor que tienes a tu lado, que lo está sacando. Eso es historia viva, eso es historia pura, eso es
Eso es lo más grande que una persona joven puede tener. Que te digan, un señor que se puso, no me acuerdo de la población que era ahora, que se puso, le dio como un vaído a la mía, le digo, es la mayor, dije, vamos a sentarnos y nos fumamos un cigarrillo los dos, y me contó su historia, ¿no? Que tenía 3 hermanos que habían ido, y él que tenía que haber estado allí, con sus 2 hermanos, y que contó cómo los habían aniquilado, ¿no? Había como un cuarto en el cementerio, no sé si era sacristía, no era sacristía aquello, no sé, un cuarto era, y había una tabla así, que mira, y allí es donde estaban todos muy curiosos puestos, muy curiosos, con mucha delicadeza, se ve que los habían puesto, y bueno, a mí todos los cráneos allí puesticos, y eso a mí aquello me sobrepasó. Yo era joven y la verdad era muy emocionante ver cómo lo sentían los hijos e hijas que todavía vivían. Eso para ellos era como una espina que tenían clavada. Saber que han asesinado a tu padre y no saber dónde está, y además que mientras eras joven te han hecho perrerías, pues una vez traídos los huesos te sientes liberado. Eta ez dakizu oso ongi non dagoen. Pues ya gutxienez, bueno, pues ekartzen dituzu ezurrak eta haiek sentitu ziren liberatuak bezala. Al principio nos montamos en el autobús y fue como un silencio un poco sepulcral así. Pero después ya empezamos a hablar y a comentar y bueno, subimos todo el camino hablando de uno, de otro, de lo que hicieron a uno, de lo que hicieron a otro, fue como una liberación. Batzutan izan dugu, eta gu baino gehiago, pues nire ama eta... Algunas veces hemos tenido la sensación, y más que nosotros, nuestras madres, de que el abuelo era una mala persona. Recibimos una educación en la que se repetía que todos estos eran malos, muy malos, y parecía que tuviéramos que pedir perdón. Ahora sabemos que eran buenos. Después, una gran alegría. Sobre todo al ver la alegría de la mamá y los demás. Una gran alegría. No lo sabemos con certeza, pero nuestro sentimiento es que están aquí con nosotros. Tal vez no les hemos dado todo lo que merecían, pero una parte sí. ¿Por qué? ¿Por qué los asesinaron? Eso es lo que nos preguntamos y no sé si alguna vez sabremos si los asesinaron porque tenían intención de pasarse al otro lado o porque allí matarlos a todos era más cómodo. En cualquier caso, el resultado es terrible. Asesinaron a más de 200 navarros en el tercio de Sanjurjo, en Zaragoza. Va a ser difícil encontrar algo documentado. Al principio de la guerra, en la llamada parte nacional, no estaba todo reglamentado y las cosas muchas veces se hacían de aquella manera. Se puede observar cómo entre ellos se piden documentación burocrática y esta no es encontrada. ¿Por qué? Porque se ha destruido. Tal vez no aposta, pero estamos en guerra y los documentos desaparecen. En cualquier caso, está comprobado que siempre hay más de lo que parece. Pero es muy difícil pensar, creo que imposible, irreal, que para probar un crimen de esa magnitud hubo un plan secreto que aparecerá firmado. Creo que eso no va a pasar. Si en Navarra fusilaron a 3.008 personas, solo 40 lo fueron a consecuencia de un juicio. No hay ni un solo documento que certifique que esas personas desaparecieron. La cuestión es que en esta guerra se produjo una represión masiva.
Algunos pensaban que España se hundía, que venían los comunistas o que los separatismos estaban en auge o que no eran católicos, lo que quieras. Pero seguimos sin saber por qué mataron a estos más de 200 navarros. Para solucionar estos temas que consideraban problemas, la solución fue asesinar a esas personas, las que no eran de los nuestros. Puede parecer simple lo que digo, pero es lo que parece. Eso es el fascismo. Bide zuzena da, persona horiek gu ez garenak akatsa. Agian oso simple da, esaten dudana, baina hori da agertzen dena, hori da fascismoa. Hori da fascismoa. Ausardiarik ez, beldurra gainezka, geroak ekarriko duenaren kezka. Itzako arrenean gatibu, kolpean ies egingo dizuten izu. Inertzia gida zaitzan utzi duzu, ustez bizirauteko, guztiz ez ondoratzeko.